vivieron todo el sábado? No. Bueno, igual ahora al final de la clase les voy a pasar la diapositiva, la del sábado, y bueno, las guías que les mandé hoy es también parte de la bibliografía, que les decía, porque es de lo que estamos avanzando, ¿no? Son las guías de insuficiencia cardíaca, la más actualizada, y aparte hemos estado viendo de Farrera, de poquito de Rangel, ¿no? Compendiando todo como para que tengan lo último, digamos, lo que se hace generalmente en la clínica diaria, ¿no? Bueno, lo que vimos el sábado fue esto. Vamos a ocupar los primeros 15 minutos para que lo repasemos entre todos, ¿no? Lo que estuvieron el sábado ya lo saben, ¿no? Hicimos énfasis en hicimos bastante énfasis en esto que ya lo hemos venido viendo desde las primeras clases de insuficiencia cardíaca, ¿no? Que es la diferencia entre insuficiencia cardíaca diastólica y sistólica. Importante, digamos, es lo que veíamos de la hipertrofia y la disminución en el llenado, ¿no? Hay una alteración en el llenado ventricular que es lo que genera la insuficiencia cardíaca. No siempre existe una alteración en la contractilidad, sino más bien la insuficiencia cardíaca diastólica tiene esa característica que la función contráctil está conservada. Entonces toda la sangre, al no llenar bien, digamos, el volumen al final de la diástole, se va para atrás y se va hacia las venas pulmonares y congestiona el pulmón, ¿no? Que es lo que genera los síntomas. Esa es la insuficiencia cardíaca diastólica, ¿no? Y la sistólica es la clásica, con disminución de la contractilidad miocárdica, con una fracción de eyección disminuida siempre, de diferente grado de deterioro de la fracción de eyección. Pero bueno, eso es lo que pasa acá, es lo que vimos en la fisiopatología en las clases pasadas, que lo que pasa es que se distiende, digamos, el principio del ventrículo izquierdo, y por la ley de Frank-Starling, al distenderse y aumentar el volumen telediastólico, va a expulsar con mayor fuerza la sangre en principio, ¿no? Ya posteriormente esos mecanismos de compensación se van perdiendo y empiezan, digamos, los síntomas, porque no es sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces ya esto, al aumentar la precarga, al mismo tiempo por los mecanismos compensatorios va también a aumentar la poscarga. Dijimos que la poscarga era la fuerza que tiene que ejercer el músculo para vencer la resistencia, para enviar la sangre al organismo para las necesidades, digamos, metabólicas, ¿no? de todas las células. Entonces hay un aumento de la precarga al aumentar la resistencia, y hay aumento de la poscarga y de la precarga. Entonces esa es la característica, y disminución de la contractilidad. Esa es la característica de una insuficiencia cardíaca sistólica, ¿no? El corazón no puede bombear, y en la diastólica el corazón no puede llenarse, ¿no? Está claro eso, ¿no? Eso lo venimos repitiendo y lo vamos a seguir repitiendo mientras llegamos. Esa era una esquemita, como para que se acuerde que la diastólica del corazón no puede llenarse por la hipertrofia o por rigidez. No siempre va a haber hipertrofia, algunas veces va a haber rigidez también de la misma pared que impide el llenado, ¿no? Y la sistólica, el corazón no puede bombear la suficiente sangre para satisfacer las necesidades metabólicas del organismo, ¿no? Ahí tienen una tablita de más o menos de las causas predominantes, que son las más importantes de la insuficiencia sistólica y la diastólica, que lo genera, digamos, que lo causa. Fíjense que la hipertensión está en las dos, digamos, ¿no? La diastólica, al principio, ¿se acuerda que hablábamos que la resistencia al aumentar la poscarga de la hipertensión, el corazón va a hacer tanta fuerza que es como si uno estuviera levantando, digamos, peso durante mucho tiempo, y llega un momento en que ese músculo, que es un músculo estriado, se va a hipertrofiar, entonces va a generar una insuficiencia cardíaca diastólica. Pero a la larga, esa insuficiencia diastólica se va a cansar tanto que se convierte en sistólica, ¿no? En este caso, no en todos los casos, algunas veces va a persistir diastólica siempre, ¿no? Y bueno, después el resto son las miocardiopatías hipertróficas, restrictivas.
amiloidosis, digamos, que es una enfermedad también que puede llegar a generar eso. Y en la sistólica están todas las miocardiopatías que se van a ir generando por las diferentes patologías del corazón. Bueno, es un andamiento más o menos, una diapositiva parecida. También habíamos hablado de la insuficiencia cardíaca derecha, ya desde el primer día de insuficiencia cardíaca empezamos a hablar de esto, ¿no? Derecha e izquierda, de hecho ustedes en los casos clínicos habían diferenciado, digamos, entre una y otra, ¿no? La insuficiencia cardíaca del lado izquierdo se genera generalmente por esas causas, ¿no? Miocarditis, hipertensión, enfermedades sobre todo necrótico-isquémicas, ¿no? Posteriores a infarto. Y dijimos que el Chagas en nuestro medio, digamos, al ser una zona endémica de la enfermedad de Chagas, va a generar una miocardiopatía dilatada mucho tiempo después, digamos, de la infección del Chagas, ¿no? Pero muchas veces pasa desapercibido, salvo que vayan a donar, digamos, sangre y le hagan la serología, si no nadie se entera hasta dentro de 30 años que empieza a dar síntomas, ¿no? Sobre todo los cardiológicos. La taquicardiomiopatia, que habíamos dicho también que es una de las causas que son reversibles, ¿no? En el momento, la taquicardia, por ejemplo, una fibrilación auricular en un corazón, en principio, sin una causa estructural que lo genere, puede generarse una miocardiopatía, pero cuando se trata la taquicardia, progresivamente la miocardiopatía va retrotrayendo, ¿no? Entonces es una de las pocas miocardiopatías que son reversibles, ¿no? Y la insuficiencia cardíaca derecha, también dijimos que la mayoría de las causas son pulmonares, ¿no? No todas, ¿no? Pero la mayoría son pulmonares, sobre todo esta enfermedad es con la que siempre coexisten, ¿no? Con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sobre todo en época avanzada, ¿no? Se va a generar hipertensión pulmonar secundaria a la fibrosis que se genera en los alveolos y en los capilares, que va a llegar, digamos, a generar esa hipertensión pulmonar que va a producir una insuficiencia cardíaca derecha ya en etapas terminales, ¿no? Con hipertensión pulmonar, diferentes grados de hipertensión pulmonar que va a ser el mismo mecanismo que con la izquierda, ¿no? El ventrículo derecho va a tratar de pulsar la sangre y no se va a poder, ¿no? Después, bueno, todo el resto de las causas, el TEP también, la insuficiencia tricuspidia, neumotórax, son causas que vamos a ir desarrollando en el curso de la materia. Después habíamos visto las diferentes clasificaciones, ¿no? Esta es una de las más importantes porque es la que va a determinar el fenotipo, ¿no? Va a determinar el fenotipo de la insuficiencia cardíaca, qué tipo de... Bueno, habíamos dicho que este tipo de esta clasificación la clasifica se desconfiguró. Se clasifica en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, moderada o levemente reducida y la que está preservada, ¿no? La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Son los tres tipos, ¿no? Es menos del 40%, que acá se borró, ¿no? En la fracción de eyección. La moderada o levemente reducida va de 41 a 49 y más del 50% la preservada, ¿no? Después le había puesto este cuadrito donde no solamente están estas, sino que agrega una, que es la que mejora con el tratamiento, ¿no? Esa es la mejorada, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada, que se define como un incremento mayor al 10% posterior al tratamiento, y en un segundo ecocardiograma esa fracción de eyección va a estar por arriba del 40% si era, digamos, reducida o menor posterior al tratamiento con los cuatro pilares como de esto también hablamos, ¿no? Es la clasificación NIHA o la del New York Heart. Es una clasificación que se utiliza, es funcional, ¿no? Y es subjetiva, es lo que nos dice el paciente, ¿no? Porque va a llegar a ser sin limitación leve, marcada o severa, de acuerdo al estadio en el que se encuentre la enfermedad, ¿no? A veces
el paciente siente que se cansa mucho más y la verdad otros pacientes con el mismo estado estructural se cansan menos, entonces eso es muy subjetiva y depende mucho de lo que nos vaya a decir el paciente. La característica de esta clasificación es que si está en clase 3 puede con tratamiento mejorar, ir a clase 2 tranquilamente, ¿no? La otra clasificación que vimos fue esta, la de la American Heart, la Asociación Americana del Corazón. Igual la voy a clasificar en 3 estadios. Esta hace más alusión, sobre todo en las 2 primeras, a la prevención, ¿no? Fíjense que en la tipo A no hay todavía una causa estructural, o sea, no hay una cardiopatía y tampoco tiene síntomas, pero sí tiene causas que la pueden desencadenar, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes. Entonces hace énfasis más en la prevención para que no se llegue a generar, ¿no? la insuficiencia cardíaca, sobre todo disminuyendo la poscarga y haciendo un tratamiento adecuado para la hipertensión. En el estadio B, fíjense que sí ya tiene una cardiopatía estructural, pero todavía no tiene síntomas. Entonces también o tiene una fracción de eyección reducida pero asintomática. Entonces ahí es una prevención ya secundaria para que no se lleguen a generar síntomas, hay que objetivizar el tratamiento, ¿no? Y después las otras dos, bueno, ya son sintomáticas, ¿no? Sobre todo la más, en el estadio más avanzado, que es el D. Bueno, la clasificación hemodinámica que habíamos visto es en emergencia, ¿no? En emergencia para ver si el paciente está frío, caliente, seco o húmedo, ¿no? Habíamos dicho que lo más grave es que el paciente esté frío, que lo que nos va a traducir es una hipoperfusión periférica secundaria a un bajo gasto. O sea, el corazón no está funcionando, no está bombeando lo que tiene que bombear y no va a llegar, digamos, a la periferia. Entonces, ese paciente va a estar con las extremidades frías. Y la humedad lo que nos va a traducir es congestión, ¿no? En este caso el C es el más severo porque está con hipoperfusión y aparte está congestivo. Entonces el tratamiento tiene que estar más dirigido. Después, bueno, habíamos visto, esta era una tablita que igual después se la voy a pasar, que está bien en el PDF, está bien. Esto es todo lo que habíamos visto el día sábado. Bueno, esto es más o menos como para que se acuerden, digamos, de la sistólica y la diastólica de acuerdo a la fracción de eyección y que tengan en cuenta que una fracción de eyección normal no siempre va a descartar una insuficiencia cardíaca. No puede que el paciente tenga síntomas y lo que esté teniendo sea una insuficiencia cardíaca diastólica, pero la fracción de eyección está preservada, ¿no? Es mayor al 50%. Entonces, le van a venir ecocardiogramas con ese informe, un paciente con fracción de eyección del 60%, 55%, pero el paciente tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Tiene congestión, tiene apnea, tiene disnea paroxística nocturna, entonces tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, pero con una fracción de eyección normal. Entonces, ahí hay que buscar otras cosas, como vamos a ver en la clase de hoy. Después, ¿qué más vimos el sábado? La presentación aguda y crónica descompensada, ¿no? Generalmente el edema agudo de pulmón es un paciente que llega a la emergencia con síntomas muy floridos que nunca antes lo había presentado, ¿no? Generalmente es como el debut de una insuficiencia cardíaca. Es muy distinto a una insuficiencia crónica descompensada, que el paciente ya sabe que tiene una insuficiencia cardíaca y ya sea por incumplimiento de tratamiento, por infección respiratoria. Las infecciones son desencadenantes de descompensación. Ingesta excesiva de sal, de agua, ¿no? A veces los pacientes, sobre todo los que tienen fracción de eyección muy disminuida, tienen que tener restringida el agua, ¿no? Y la sal sobre todo. O se desencadenó una arritmia, ¿no? Tipo fibrilación auricular
que lo descompensó, digamos, progresivamente y se va a ir haciendo los síntomas. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, después vimos los casos clínicos. Al final de la clase le voy a pasar las diapositivas. Ahora vamos a un blog de hoy. Vamos a ver. Bueno, hoy vamos a ver diagnósticos y métodos complementarios en insuficiencia cardíaca, ¿no? El siguiente tema de insuficiencia cardíaca ya va a ser métodos complementarios, pero en general, ¿no? de la cardiología. Vamos a ahondar un poco más en otras cosas, ¿no? En electrocardiograma, que ya llevaron en semiología, ¿no? Me imagino. Pero bueno, vamos a detallar un poco más eso. Vamos a ir viendo progresivamente. Y ahora continuamos con insuficiencia cardíaca. Una cosa que me habían preguntado la clase pasada, creo que fue usted que me preguntó si la insuficiencia cardíaca derecha podía hacerse izquierda, ¿no? Algo así me preguntó. Asistólica o diastólica. Claro, también. Bueno, la insuficiencia cardíaca izquierda puede ser global, ¿no? Se puede dar la vuelta, digamos, y convertirse en algo global. La derecha a izquierda es más difícil, no es la norma, pero se puede dar también, ¿no? Porque no está llegando la sangre completamente, pero son casos raros. Después alguien más me había preguntado del tema. Si en una insuficiencia cardíaca derecha, creo que no está el que me preguntó. Sí, en una insuficiencia cardíaca derecha, me ha dicho si genera alteración en el lado izquierdo por desplazamiento, si disminuye la fuerza, algo así me preguntaron. Entonces, también, digamos, le respondimos lo mismo, no va a alterar la contractilidad, eso. Lo que sí puede generar es una insuficiencia cardíaca diastólica, con disminución del llenado del otro ventrículo por desplazamiento del septo, pero no va a generar, digamos, en principio, alteraciones de la contractilidad. Esas fueron las dos preguntas. Bueno, ahora vamos a ver parte del diagnóstico, cómo hacemos el diagnóstico. Los síntomas cardinales, que se acuerdan que si lo definimos en el principio del tema, la definición, ¿se acuerdan que vimos la definición de Farrera, de Bramwell, de las guías europeas y americanas, que eran distintas y algunos hacían énfasis más en lo clínico y otros hacían más énfasis en la fisiopatología, ¿no? Pero todos coincidían en que es un síndrome clínico complejo, ¿no? Porque es difícil de diagnosticar y es difícil de manejar, ¿no? De tratar. En este caso, antes, hasta el 2016, se utilizaban que lo que ustedes lo habrán visto en semiología, digamos, porque es importante para la semiología cardiovascular, que son los criterios de Framingham. ¿Se acuerdan de los criterios de Framingham? ¿Lo vieron? ¿Sí? Criterios mayores y criterios menores, exactamente, ¿no? Que hasta antes del 2016, ¿no? Se utilizaban, se decía, bueno, si tiene dos criterios mayores, el diagnóstico indudablemente es insuficiencia cardíaca, ¿no? O si tiene un criterio mayor y dos menores, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y no es para decían 100% seguro. Bueno, eso con el tiempo se vio que no es tan así, ¿no? Que sí sirven, que sí todavía están descritos en algunos lugares, pero que no es tan así de que si tiene esto, directamente ya el diagnóstico es esto, ¿no? Por ahí, antes de que tengamos algunos métodos complementarios y no tenemos más, digamos, bueno, podemos agarrarnos de eso, ¿no? Pero siempre en conjunto con todo el resto de herramientas que tengamos, ¿no? Lo vamos a ver al final, que le puse la tablita de los criterios mayores y menores. En este caso, más o menos se repite, pero se ven de forma
individual, digamos, y no encasillando a un paciente directamente en que si tiene los criterios o no, ¿no? Lo vamos evaluando y revisando secuencialmente, ¿no? Los síntomas y los signos. Los síntomas, que disnea de esfuerzo, que es el síntoma más precoz y más frecuente, que de hecho con la clasificación anterior de la NIHAR lo vimos que es lo que nos dice el paciente, ¿no? Todo lo subjetivo. Lo mismo que la ortopnea, que la disnea paroxística nocturna, la fatiga, intolerancia al ejercicio. Eso es como un reflejo del bajo gasto que tiene el paciente, ¿no? No va a tolerar caminar, va a caminar 2 o 3 cuadras y se va a cansar. Y el edema periférico, que es la congestión sistémica, sobre todo en insuficiencia cardíaca derecha. El algoritmo inicial, cuando ustedes estén, digamos, con un paciente que tengan sospecha de una insuficiencia cardíaca, tienen que primero identificarlo, ¿no? Tiene que tener la sospecha, ¿no? Tiene que referir todos estos síntomas, dirigir la historia clínica de acuerdo a los scores que vimos en la clase pasada. El examen físico tiene que estar también dirigido a lo que uno cree, sobre todo viendo, digamos, si tiene una insuficiencia cardíaca derecha, izquierda, global, ver si tiene edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, algún signo de hipoperfusión. La confirmación diagnóstica se va a hacer de acuerdo a las guías con esos métodos complementarios, ¿no? El electrocardiograma sí o sí a todo paciente con sospecha. El electro, si bien no nos va a decir si tiene o no tiene insuficiencia cardíaca, porque es inespecífico, lo que sí tiene es un valor predictivo negativo alto, ¿no? Llega al 98%. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos sospecha, digamos, el paciente viene con disnea, está hipertenso y tiene otras cosas, le hacemos el electro y el electro es normal, casi 100% de seguridad de que ese paciente no tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Un electro normal. Por eso se dice que es un valor predictivo altamente predictivo negativo. Igual que los péptidos natriuréticos, ¿no? Los péptidos natriuréticos que habíamos hablado del BNP o el NT-proBNP, ¿no? Que son las dos moléculas que se liberan en el ventrículo izquierdo, sobre todo. Se libera también en aurícula, pero generalmente la mayor parte se secreta en ventrículos cuando hay distensión de las fibras musculares, ¿no? Y si la confirmación diagnóstica va a estar sobre todo para determinar el tipo de fenotipo de insuficiencia cardíaca, ¿no? La clasificación si es reducida, levemente reducida o preservada, la fracción de eyección va a ser el ecocardiograma, ¿no? Bueno, y ahí, según las guías que les pasé hoy, las europeas, establecen que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca va a requerir el síndrome, los signos y síntomas típicos y la evidencia de una causa estructural y que acompañe algún otro marcador. Entonces ustedes tienen la sospecha clínica con esos síntomas que fuimos viendo, tienen factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo que vimos en la clasificación de la AJA tipo A, hipertensión, es diabético, ¿no? Tuvo un infarto, tiene algún factor de riesgo. Si la sospecha clínica está, hay que hacerle el electro, y si el electro tiene, digamos, algo, no es normal, hay que pedirle los péptidos, ¿no? Cualquiera de los dos se puede pedir. El BNP es un péptido activo, ¿no? Lo que tiene de malo el BNP es que es muy inestable en sangre. En cambio, el NT-proBNP sí va a durar un tiempo más, entonces por ahí se puede pedir mucho después, no pasa nada. Si los péptidos están elevados, ahí sí hay que hacerle un ecocardiograma, ¿no? Entonces quiere decir que sí hay algo que está distendiendo las fibras musculares y hay que ver si es una insuficiencia cardíaca diastólica, si es un deterioro de la contractilidad, para confirmar el fenotipo, ¿no? Si está reducido, si está levemente reducido o si está preservado.
Bueno, era lo que le decía, ¿no? Se lo recalco ahí abajo, que el electro normal tiene un valor predictivo altamente, o sea, un valor predictivo negativo, ¿no? Es alto su valor predictivo negativo para insuficiencia cardíaca. Pueden encontrar, como vamos a ver más adelante, cualquiera de esas cosas, ¿no? Y si tiene alteración en la contractilidad con una fracción de eyección menor al 40%, o sea, está reducida, tiene un bloqueo de rama, sobre todo izquierda, con un QRS más de 150, ese paciente es un candidato a un resincronizador, ¿no? Que vamos a ver más adelante de qué se trata. Bueno, era lo que le decía un poquito de los biomarcadores. Estos son el BNP y el NT-proBNP, y algunas veces también se puede llegar a utilizar troponinas, ¿no? Se van a liberar, como dijimos, con el estiramiento del miocardio, sobre todo ventricular, ¿no? El ventrículo izquierdo va a liberar los péptidos. Estos son los valores de corte. No es lo mismo en una emergencia con una insuficiencia cardíaca aguda que en una insuficiencia cardíaca crónica, ya con síntomas que son progresivos, digamos que el paciente dice que desde hace 2 semanas camina, se cansa, se le hinchan los pies, no puede dormir de noche. Bueno, eso va más a la cronicidad, ¿no? Y es distinto a un paciente que llega en edema agudo de pulmón o con una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Los valores van a ser distintos. En una emergencia el valor de corte del BNP va a ser 100 y el ProBNP va a ser de 300, ¿no? Y en crónica va a ser un poquito más baja, 35 para el BNP y el ProBNP 125, ¿no? En el BNP va a ir de 100 a 500, ya se considera positivo, pero si se acompaña de clínica, ¿no? Hay que ver que tenga otras cosas, digamos, clínicamente positivas como para considerarlo positivo. Arriba de 500 ya no hay duda, ¿no? Que la causa es miocardio. El valor predictivo negativo también supera el 95%, no es 98% digamos como el electro, pero sí lo supera. Hay algunas causas, como vamos a ver, que pueden elevar el BNP falsamente, ¿no? Por ejemplo, una insuficiencia renal crónica o aguda, un paciente que está en diálisis, pueden elevar, ¿no? Y también en caso de pacientes obesos, digamos con obesidad mórbida, hay alteración del metabolismo de los péptidos en el tejido adiposo, y algunas veces en obeso va a dar un valor bajo o normal, digamos. Entonces, eso en obeso tenganlo en cuenta, ¿no? Dígame. ¿Por qué hay una diferencia de valores? ¿No debería ser en el agudo el valor normal del BNP a comparado con la crónica? O sea, veo una diferencia. Claro, no. En realidad el ambulatorio, como le digo, es el grado de estiramiento, ¿no? De la fibra. A mayor estiramiento de las fibras musculares, mayor secreción de ProBNP. Entonces va a estar más o menos ya aumentado eso. ¿No? Sobre todo si es una crónica que se reagudizó o que se descompensó. Entonces por eso ya va a venir con un valor un poquito más alto. En cambio en la crónica, como le decía, puede que venga de 3 semanas, de 2 meses, de 3 meses, donde los síntomas no son tan floridos como en una descompensación aguda, más que todo por eso. ¿Usted pensaba que era al revés? Sí, No. no. Bueno, ahí están los falsos positivos o falsos elevados, digamos, insuficiencia renal, una fibrilación auricular o la edad avanzada. Es importante también la edad avanzada, porque incluso se han visto en pacientes sin insuficiencia cardíaca mayores de 75 años, ProBNP de 1800 sin que tenga una causa estructural, ¿no? Entonces, la edad también es importante como para tener en cuenta al momento de interpretar los péptidos. Bueno, entonces una vez tenemos la sospecha clínica,
También hay que pedir paralelamente, siempre acostúmbrense a pedir un laboratorio, no sé si de rutina, porque siempre tenemos que ir a buscar algo, digamos, ¿no? Con el hemograma vamos a ver si tiene anemia, si tiene leucocitosis, que es un parámetro, si bien no es específico, digamos indirecto de una etiología infecciosa. Va a identificar también comorbilidades que van a poder llegar a precipitar la insuficiencia cardíaca. La limitación es que es inespecífico, ¿no? Siempre igual, creatinina, un ionograma sí o sí tiene que tener el paciente, sobre todo si se va a iniciar tratamiento, ¿no? El ionograma, un sodio bajo o un potasio alto, por ejemplo, en los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, habíamos visto la espironolactona o la eplerenona, triamtereno, amilorida, son antagonistas de la aldosterona, que lo que van a hacer es disminuir mucho más el sodio y aumentar mucho más el potasio. Entonces, si el paciente ya está hipercalémico, ya está hiponatrémico, si le iniciamos este tipo de medicamentos, lo que vamos a hacer es empeorarle, digamos, su estado hidroelectrolítico, ¿no? La TSH también, ¿se acuerda que vimos entre las causas de insuficiencia cardíaca el hipertiroidismo? TSH y T4 me faltó agregarle, ¿no? T4 libre para hacer el diagnóstico, ya sea de hipotiroidismo con TSH aumentada y T4 baja, o TSH baja y T4 aumentada en el hipertiroidismo o en la tirotoxicosis, ¿no? Que también son causas agravantes y son tratables porque le inicia tratamiento y se le va, digamos, toda la taquicardia y lo que le estaba generando la alteración miocárdica. Siempre un electro y una radiografía, ¿no? El electro buscando causa, si es normal, como dijimos, va a tener un alto valor predictivo negativo, ¿no? Generalmente no tiene insuficiencia cardíaca un paciente con un electro normal. Si es normal, hay que buscar otras causas. No va a confirmar por sí solo la insuficiencia cardíaca, sino que nos va a abrir las puertas para seguir haciendo y buscando otras cosas que nos confirman el diagnóstico, ¿no? La radiografía, lo primero, digamos, que uno ve en un paciente, sobre todo en una insuficiencia cardíaca sistólica, va a ser corazón agrandado, ¿no? Un índice cardiotorácico mayor a 0,5. Eso se ve a simple vista, ¿no? Ustedes en semiología le enseñaron a medirlo, ¿no? A, B, C, pero bueno, después con el tiempo ya se van a ir dando. Aunque ocupe mayor al 50% de toda la longitud, seguro que lo tiene alterado. Y se van a dar cuenta por los pacientes que van a ir teniendo. El ecocardiograma es lo más útil, ¿no? Porque nos va a confirmar el diagnóstico y sobre todo nos va a dar estos datos que son importantes para el tratamiento, ¿no? No vamos a tratar de la misma forma a un paciente con una fracción de eyección preservada pero con síntomas de insuficiencia cardíaca diastólica que un paciente con alteraciones de la contractilidad menor al 40%. Entonces esto nos va a cambiar todo el tratamiento. Entonces, por eso sí o sí lo tenemos que tener, ¿no? La fracción de eyección se mide por el método de Simpson, que cuando reciban un informe de ecocardiograma se lo van a informar así, ¿no? Fracción de eyección por método de Simpson. Bueno, el método de Simpson es esto, ¿no? Lo que va a medir es el volumen telediastólico menos el volumen telesistólico sobre el volumen telediastólico por 100. Entonces eso es lo que le va a dar el porcentaje, ¿no? Nos va a definir estrategias terapéuticas, es lo que le decía al principio, ¿no? Dependiendo de cada uno de cómo nos dé el valor. Diagnósticos diferenciales hay un montón, ¿no? Es con lo que tenemos que ir descartando en caso de que no estemos seguros del diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces hay que ir descartando primero la insuficiencia cardíaca y después, bueno, si el electro es normal, si el ProBNP me dio bajito, bueno, probablemente ese paciente no tiene insuficiencia cardíaca y la disnea sea por otra cosa, ¿no? Puede ser que sea por asma,
puede ser que tenga una neumonía, un síndrome nefrótico, cirrosis hepática, que van a dar, digamos, síntomas que van a simular una insuficiencia cardíaca, pero con un corazón normal, ¿no? Sobre todo la ascitis de la cirrosis hepática o el edema de miembros inferiores, porque generalmente ingresan con síndrome ascítico edematoso, ¿no? En anasarca prácticamente, pero que no es por el corazón. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Hablen? ¿Está claro? ¿Cómo? Es para medir la fracción de eyección. Es un método ecocardiográfico, ¿no? Miden el volumen telediastólico y el volumen telesistólico. Hacen el cálculo, el volumen telediastólico, que es el volumen al final de la diástole, del ventrículo, y el volumen al final de la sístole, ¿no? Lo que queda dentro, hacen el calculito de resta, lo dividen y lo multiplican por 100. Entonces eso le va a dar el porcentaje de la fracción de eyección, o sea, de lo que sale del ventrículo. Que la vez pasada habíamos visto, digamos, que la contractilidad en la insuficiencia cardíaca diastólica estaba conservada, entonces la fracción de eyección va a estar normal, pero lo que le entra al ventrículo va a estar disminuido. Entonces el porcentaje, el cálculo que hace es una resta de la división y multiplicación de lo que hay en el ventrículo, ¿no? Entonces, si a un ventrículo normal le entra 120 ml, en una insuficiencia diastólica por la hipertrofia o por la rigidez de la pared le van a entrar 80. Entonces el cálculo lo van a hacer con eso. Por eso es que no va a dar, digamos, la cantidad disminuida de sangre, sino que va a dar el porcentaje que está inyectando, porque lo va a inyectar todo. Bueno, los métodos complementarios siempre son necesarios. Hemos dicho que la insuficiencia cardíaca es un síndrome complejo, ¿no? Conjunto de signos y síntomas, y ya lo vimos al principio. Entonces siempre van a requerir de una evaluación minuciosa, ¿no? Por eso estamos haciendo tanto énfasis en la insuficiencia cardíaca, porque es la patología en la que termina la mayoría de las enfermedades cardiológicas, ¿no? Una valvulopatía va a terminar en una insuficiencia cardíaca, un infarto agudo de miocardio va a terminar en una insuficiencia cardíaca. Entonces por eso es el tema más importante y por eso la idea de hacer énfasis en todo esto, porque sí o sí tienen que saber hacer el diagnóstico clínico, complementario y el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Entonces, el objetivo de los estudios es confirmar el diagnóstico, ¿no? El ecocardiograma lo hacemos para confirmar el diagnóstico. Una vez tenemos la sospecha clínica y tenemos el resto, digamos, ya más o menos encaminado, confirmamos el diagnóstico con el ecocardiograma. También nos sirve para identificar la etiología del ecocardiograma y evaluar la severidad y el pronóstico, ¿no? No es lo mismo un paciente con una fracción de eyección del 60% con insuficiencia cardíaca diastólica que un paciente con una insuficiencia cardíaca sistólica con una fracción de eyección del 35%. Entonces su pronóstico va a ser distinto, ¿no? Este paciente, el último, va a tener un pronóstico malo a mediano plazo, ¿no? Es un paciente prácticamente terminal con una fracción de eyección tan bajita. Se han visto pacientes con fracción de eyección del 20, del 22%, del 25%, que ya no pueden, digamos, pararse ni ir al baño, ¿no? Se cansan. Ya el tratamiento ya, por más que esté con los 4 pilares, con los nuevos tratamientos que vamos a ver en la siguiente clase, con el sacubitrilo, con las gliflocinas y con todo lo que necesita, igual, digamos, van a vivir más en el hospital que en su casa. Bueno, de esto ya hablamos, ¿no? Es lo mismo, son los biomarcadores en la insuficiencia cardíaca, con que se les quede que se puede pedir BNP o NT-proBNP, cualquiera de los dos es útil, ¿no? Solamente va a variar un poquito en los niveles de corte, pero cualquiera de los dos es útil. Es decir, si en el lugar donde estén hay NT-proBNP, mucho mejor, digamos, porque es más estable en sangre y se puede pedir en cualquier momento, ¿no? Pero cualquiera de los dos nos va a servir. No son
son péptidos en anillo liberados por el ventrículo. Esta es la misma diapositiva que vimos anteriormente, se la puse nuevamente porque es parte de los estudios complementarios y como para que no se olviden de los cortes, ¿no? Bueno, el electrocardiograma, habíamos dicho, tiene un valor predictivo negativo alto, ¿no? Entonces, si es normal el electrocardiograma, hay que buscar otras causas porque claramente una insuficiencia cardíaca no es, ¿no? Generalmente un paciente con insuficiencia cardíaca tiene algunas alteraciones. Puede tener una FA, puede que tenga una hipertrofia ventricular, puede que tenga por ahí un infarto silente, digamos, sobre todo en pacientes diabéticos, que hay pacientes diabéticos y obesos que por ahí no se dieron cuenta o estuvieron una semana que le faltaba el aire y cuando van a algún control tienen una cicatriz, tienen una QS en toda cara inferior, en toda cara anterior. Entonces uno le pregunta ¿cuándo tuvo el infarto? Porque se ve en el electrocardiograma, ¿no? Y si se le pide un ecocardiograma va a tener también alteraciones de la motilidad en la cara donde se tuvo el infarto. Entonces dice, no, yo nunca tuve un infarto. Entonces probablemente ese paciente tuvo un infarto silente que ni siquiera él se dio cuenta o lo pasó con una molestia. Pasan en pacientes diabéticos sobre todo. Entonces lo que vamos a encontrar generalmente es eso, ¿no? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, sobre todo por la morfología, ¿no? Si quieren hacer el cálculo de Sokolov también se puede hacer, pero simplemente por la morfología, como vamos a ver, ¿no? QRS ancho y bloqueo de rama izquierda, lo que le comentaba al principio, son candidatos a terapia de resincronización cardíaca, ¿no? Que es como un marcapaso, porque algunas veces cuando hay una alteración severa del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y el izquierdo se van a mover de distintas formas, ¿no? La contracción va a estar disminuida en el izquierdo y el derecho, dentro de todo, va a funcionar. Entonces va a funcionar asincrónico. Entonces los resincronizadores sirven para eso. Son dos electrodos que llegan a los dos ventrículos para que se muevan al mismo tiempo. Es como un marcapaso, digamos, ¿no? Parecido a un marcapaso. Pero no todos los pacientes tienen, digamos, las posibilidades de colocárselo porque es caro. O algún signo de isquemia, como vamos a ver. Por ahí le llega un paciente con este electrocardiograma, con síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Qué piensan? Saben, son solamente 4 derivaciones, pero bueno, son las que tienen la alteración. La onda T está negativa, perfecto. D2, D3 y ABF, ¿qué cara mira al corazón en esa derivación? ¿Qué cara del corazón mira? D2, D3 y ABF. D2, D3 y ABF mira la cara inferior del corazón, ¿no? La parte inferior que está en contacto más con el diafragma. Y lo que sí está bien, tiene T negativa, ¿no? T negativa simétrica, ¿no? A veces cuando hay T negativas y son asimétricas, muchas veces más que todo es por alteraciones de la repolarización y otras cosas. Pero cuando son simétricas y hacen cara, o sea, no es lo mismo que yo lo vea solo en D2, digamos, asimétrica y el resto esté normal, ¿no? Entonces siempre tienen que buscar la cara, ¿no? D2, D3 y ABF miran la cara inferior. De B1 a B4 van a mirar la cara anteroseptal, ¿no? De 1 a BL, B5 y B6 van a mirar la cara lateral izquierda. Entonces eso va a depender de qué lugar tiene la isquemia, digamos. En este caso es inferior, ¿no? Tiene la onda T de isquemia y tiene una onda Q acá, ¿no? Tiene una onda Q mayor a 1 milímetro, grande. Entonces probablemente este señor ya tiene la onda Q de cicatriz, ya se infartó hace tiempo y tiene aparte regiones de isquemia. Entonces este paciente tiene un antecedente. Entonces se van a topar con cosas así. Por ahí no tuvo, digamos, ningún síntoma y pasó desapercibido su infarto que no se dio cuenta.
llegan con cicatrices en el electrocardiograma. En este otro, ¿qué le llama la atención? A ver, ¿alguien cómo describiría el electrocardiograma? El siguiente tema es, vamos a empezar con el electro. ¿Alguien se anima a describirlo? Desde el principio, de lo básico. ¿Qué es lo primero que le ven a un electrocardiograma? ¿Le ven un electro? ¿Qué le miro? ¿Ah? Vamos, anímense. Le miramos el nombre, miramos primero que esté regulado. Tenemos que mirar ritmo. Que esté regular, bien. Ajá. Ya. ¿Qué le parece este? ¿Está regular o no está regular? Tenemos que mirar el calibre, que es al principio del electro, para ver que esté bien tomado. Ya, está bien. Después, al parecer, a mi parecer está irregular. ¿Irregular? Sí, tenemos que sacar el ritmo, la frecuencia y el eje. Bien. Más fuerte, a ver. Esa es la frecuencia. Esa es la frecuencia. Cuando es regular se puede utilizar el método del 1500, ya lo vamos a ver en el siguiente tema, ¿no? Pero se puede utilizar ese o se puede utilizar la regla del 300, ¿no? ¿Esa la saben? ¿No? Cada cuadrito tiene que fijarse donde caiga la R en el cuadrito grande, ¿no? Y tiene que contar 300, 150, 100, 75. Entre 75 y 100, donde caiga, digamos, más o menos, no es tan exacto como el del 1500. Entonces este paciente debe tener un 70 y 80 de frecuencia cardíaca. ¿Qué más? ¿Regular? Está bien. Para mí es regular, no sé cómo mide usted para ver si es regular o irregular. ¿Ah? ¿Alguien sabe? Al cuadro grande, ya. Algo más sencillo. Claro, el intervalo RR, ¿no? Tiene que ser el mismo en todos los complejos, ¿no? Y hay un truquito, digamos, que agarran un papel, le marcan las dos ondas P o si quieren la onda R y lo van comparando, digamos, en todo, que tiene que coincidir todas las ondas R con el espacio que ustedes hicieron, ¿no? Esa es una forma de ver si es irregular. Después, bueno, el ritmo, ¿no? El ritmo tiene onda P. Se puede ver después la morfología de la onda P, que lo vamos a ver cuando lleguemos, si tiene una onda P pulmonar, si tiene una onda P bifásica, una onda P mitral, endromedario. Cada cosita, digamos, tiene su significado, ¿no? ¿Qué más? El eje, ¿qué le parece el eje de este electrón? ¿Se acuerdan cómo sacar el eje? A ver. D1 y AB, ya. Y se lo pintan. Esto sería D1 y esto sería ABF. Sí. Gracias. Este es más seco, ¿está?